Julio Anguita, el califa rojo. Julio Anguita, el califa obrero. Julio Anguita, el califa del pueblo. Julio Anguita, el califa ilustrado. Julio Anguita, el último califa de Córdoba que hizo de la mezquita catedral patrimonio cultural de la humanidad. Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Hoy os quiero hablar de don Julio Anguita, el apodado el Califa Rojo. Don Julio Anguita, en paz descanse, fue un político español de ideología comunista. Don Julio Anguita es el político por excelencia. Don Julio Anguita es el político español que le ha dado dignidad al oficio de político en este país. Y digo que le ha dado dignidad al oficio de político en este país porque don Julio Anguita fue un político honrado y que vivió humildemente. El Califa Rojo de Córdoba no utilizó su puesto en la alcaldía de Córdoba para enriquecerse. El Califa Rojo no utilizó su escaño en el Parlamento español para hacer tampoco fortuna. De hecho, es famoso que cuando Julio Anguita dejó la vida política, renunció a su pensión vitalicia como diputado y se conformó con su simple pensión de maestro, como todos aquellos obreros a los cuales él representó. Don Julio Anguita fue también un político coherente con su mensaje, fiel a sus principios. Fue un político que predicó con el ejemplo y que vivió como predicó, lo que predicó. Don Julio Anguita fue un político comunista que representó al pueblo obrero y vivió y murió como un obrero. Por eso, tanto sus camaradas de la izquierda como la derecha se quitan ante él el sombrero. Julio Anguita falleció el 16 de mayo de este 2020 y nos dejó huérfanos ante una casta de políticos ignorantes, incultos, vividores y corruptos. Y por eso, amigos y hermanos, no podemos olvidar a Julio Anguita y debemos de recordarlo siempre, recordar su imagen, sus palabras y sobre todo su ejemplo, y recordárselo y recordarle la vida de Julio Anguita a nuestros políticos para que tomen ejemplo de él. Por eso hoy os quiero contar una breve biografía de Julio Anguita para que lo conozcáis un poquito mejor y que nunca se olviden. Su vida ejemplar y sus palabras. Va por ti, Califa. Fijaros, érase una vez, allá por el año 1941, nacía Julio Anguita en Fuengirola, en Málaga. Ahora alguien me puede decir, entonces Julio Anguita no era cordobés, era malagueño. Pero fijaros, amigos, hay un refrán que dice que el buey no es de donde nace, sino de donde pase. Y si bien Julio Anguita nació en Málaga, paseó y vivió en Córdoba. Entonces Julio Anguita es cordobés por vocación y porque paseó y vivió en Córdoba. Julio Anguita también es como Almanzor. Almanzor, que no fue de la familia de los Omeyas, llegó en la práctica a ser califa de Córdoba. Pero Almanzor era malagueño, pero llegó a gobernar Córdoba como califa. Pues Julio Anguita era igual. Julio Anguita era igual. Nació en Málaga, pero llegó a gobernar Córdoba como califa también, como nuestro califa rojo. Entonces Julio Anguita nació en Fuengirola en 1941, en el seno de una familia de militares. Su padre y su abuelo lucharon por la caída de la Segunda República. Fijaros qué curioso. Tiempo después de nacer Julio Anguita en Fuengirola, se trasladaron su familia a Galicia y a los 5 años la familia de Julio Anguita se traslada definitivamente a Córdoba. Allí Julio Anguita crece en una familia católica, conservadora. Empieza a leer la Biblia, empieza a leer a los místicos del siglo de oro español, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Julio Anguita se le pasa por la idea de meterse a monje carmelita. Julio Anguita gana un premio de redacción de José Antonio Primo de Rivera. Fijaros qué curioso esto también, ¿no? Después, Julio Anguita estudia magisterio y se licencia en Historia en la Universidad de Barcelona. Después Julio Anguita regresa a Córdoba y empieza a dar clases por todos los pueblos de Córdoba, en los que se le recuerda con mucho cariño. Yo siempre he dicho que bienaventurado el niño que tuvo como maestro a Julio Anguita. En 1973 Julio Anguita se afilia al clandestino Partido Comunista, y digo clandestino porque el Partido Comunista en 1973 estaba ilegalizado porque España vivía en una dictadura. En 1975 muere Franco, comienza la transición española, comienza la democracia, y en 1979 se convocan las primeras elecciones municipales a la alcaldía de Córdoba. Julio Anguita se presenta como candidato por el Partido Comunista. Es el candidato más votado, pero no tiene mayoría absoluta. Entonces se hace un pacto entre el PSOE,
UCD y el Partido Comunista y se nombra a Julio Anguita como el primer alcalde comunista de toda España. Aquello fue un bombazo, aquello fue un escándalo. Un alcalde comunista en Córdoba, en una España que venía de una dictadura franquista de 40 años. Julio Anguita, por lo tanto, fue amenazado por los nostálgicos de la dictadura y Julio Anguita tuvo que llevar pistola para defenderse en ese caso. Cuenta Julio Anguita que una vez un grupo de valientes falangistas lo pararon en una calle de Córdoba y lo amenazaron diciéndole que cantara El cara al sol. Julio Anguita sacó su pipa, sacó su pistola y aquellos valientes falangistas que lo habían amenazado en grupo salieron por patas. Tiempo después, en uno de los largos paseos que al califa rojo le gustaba andar por la judería de Córdoba, unos magrebíes le robaron en un descuido su pistola. Tiempo después, la pistola del califa rojo apareció en un coche quemado y abandonado. Se detuvieron a los ladrones. La policía llamó a Julio Anguita para que en una rueda de prensa identificara al ladrón. Cuando Julio Anguita estaba allí en la comisaría y le dijeron si reconocía a alguien, Julio Anguita dijo: no reconozco a nadie y no puedo acusar moralmente a nadie. Fijaros qué grande el califa rojo. Esta historia es digna de un santo. Perdonad a tus enemigos y dejad que se vayan en paz. En 1983, Julio Anguita de nuevo se presenta por el Partido Comunista a la alcaldía de Córdoba, pero esta vez gana con mayoría absoluta. Empieza a acuñarse el apodo del califa rojo. ¿Califa rojo por qué? ¿Qué es un califa? Para que no sepáis lo que es. Un califa eran los reyes, los gobernantes de la España musulmana, los gobernantes de Al-Ándalus. Y Al-Ándalus se gobernaba desde Córdoba, que era la capital del califato. Y como Julio Anguita gobernaba Córdoba y encima tenía ese aspecto de árabe español, lo apodaron el califa. Y califa rojo, ¿por qué? ¿Por qué rojo? Porque era un califa comunista. Por eso el apodo de el califa rojo. ¿Qué hizo Julio Anguita durante su tiempo de alcalde en Córdoba? Pues fijaros, municipalizó la empresa de autobuses de Córdoba, que estaba en ruinas, los autobuses destrozados. Reformó el sistema de aguas potables de Córdoba, que no eran tan potables y estaban contaminadas. Expropió el Gran Teatro, reformó el Callejero de Córdoba, que las calles de Córdoba estaban dedicadas al general Francisco Franco y otros colaboradores de la dictadura franquista. También Julio Anguita comenzó la obra de la estación de trenes de Córdoba, las cuales se paralizaron porque Julio Anguita quería que el Estado y Renfe las pagaran. También en el tiempo de Julio Anguita como alcalde, Julio Anguita promovió a la UNESCO que la mezquita catedral se declarara Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y así fue. Julio Anguita consiguió que nuestra mezquita catedral fuera reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por eso yo digo que Julio Anguita también se merece el apodo de califa, porque si bien todos los califas de Córdoba contribuyeron en ampliar la mezquita, Julio Anguita le puso la guinda del pastel a nuestra mezquita. ¿Cómo? Haciendo que la UNESCO la declarara Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por eso Julio Anguita es también califa, por eso Julio Anguita es nuestro califa rojo. Después, en su tiempo como alcalde en Córdoba, a Julio Anguita se le acusó de haber adjudicado un edificio, en lo cual se demostró después que no había tenido nada que ver. Julio Anguita se cansó, dimitió en 1989. Se retiró un año y después se presentó como coordinador general de Izquierda Unida, que es una coalición de izquierdas entre las cuales se encuentra Izquierda Unida. Con Julio Anguita a la cabeza de Izquierda Unida llegó a su mayor número de escaños en la historia actual de España. En este tiempo de Julio Anguita ya tiene su escaño en el Parlamento español como diputado. Julio Anguita se caracteriza por hacer una pinza junto al PP de José María Aznar y el Partido Comunista al PSOE corrupto de Felipe González. Julio Anguita en este tiempo también habla de la teoría de las dos orillas, en las cuales él decía que el PP estaba en una orilla y el PSOE en otra, que PP y PSOE eran diferentes, pero a la vez eran iguales y hacían lo mismo. Julio Anguita también en sus campañas electorales hablaba del lema programa, porque decía que un partido político tenía que tener un programa concreto.
En este tiempo de Julio Anguita como diputado sufre un infarto, su primer infarto al corazón, y Julio Anguita abandona la política. Julio Anguita, en silencio, sin postureo y nada de eso, renuncia a su pensión vitalicia como diputado, a la cual todos los diputados españoles tienen derecho. Julio Anguita, en silencio, renuncia a su pensión como diputado. Y Julio Anguita dice: tengo un Seat León, mi pensión de maestro y un ordenador. ¿Qué más quiero? Y Julio Anguita se conformó con su pensión de maestro como cualquier obrero a los cuales él representó. Grande el Califa Rojo. Tiempo después, el hijo de Julio Anguita Parrado, que era periodista del Mundo, estaba cubriendo la guerra de Irak y un misil iraquí acaba con su vida. En ese momento, Julio Anguita ya se había retirado a Córdoba, había vuelto a Córdoba, pero Julio Anguita había ido a Getafe a dar una conferencia. Allí a Julio Anguita de la trágica noticia de que su hijo ha muerto por un misil iraquí. Julio Anguita se levanta y dice: me da igual que haya sido un misil iraquí, malditas sean las guerras y los canallas que la hacen. Mi hijo ha muerto cumpliendo su misión y yo voy a cumplir también la mía. Me voy a levantar, voy a dar el meeting y voy a volver después a Córdoba. Y así fue. Grande el Califa Rojo, ¿no? Julio Anguita regresó a su Córdoba con su corazón rojo partido y más herido después de aquel primer infarto que sufrió. Allí en Córdoba, Julio Anguita, ya retirado, como dije, de la política, se dedica a dar conferencias, a escribir libros, a crear plataformas cívicas, a dar largos paseos por la ribera y a jugar al dominó con los obreros de su barrio. Fijaros, Julio Anguita sabía jugar al ajedrez como los antiguos califas del Andaluz. Julio Anguita sabía jugar al ajedrez como los antiguos reyes castellanos de España. Julio Anguita podría haber jugado a ese elegante juego con los grandes de la ciudad de Córdoba, pero Julio Anguita prefirió jugar al humilde dominó con los obreros a los cuales él siempre representó. Muy grande Julio Anguita, jugando allí en la Plaza de la Corredera, en una humilde taberna de su barrio, con los obreros a los cuales él representó. Por fin, por desgracia, el 16 de mayo de este año de 2020, Julio Anguita sufre su tercer infarto. No he contado que tuvo un segundo infarto. Sufre su tercer infarto, está una semana luchando por su vida y nos dejó en este año 2020. Vivió, como él decía, viviré como rojo y moriré como un rojo. Julio Anguita nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado solos ante una casta de políticos incultos e ignorantes, porque os cuento también que Julio Anguita era, como yo le digo, un califa ilustrado. Julio Anguita era como Al-Hakem II, que era un califa pacífico, que le encantaba la lectura. Julio Anguita era igual, le encantaba leer, había leído la Biblia, aunque ya no era creyente, había leído a los místicos del siglo de oro español, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, había leído a Carlos Marx, el Manifiesto Comunista, El Capital, había leído a los grandes filósofos de nuestra historia, había leído El Quijote, que muchos españoles no hemos leído. Julio Anguita decía: esta España es capaz de ponerse delante de un toro, pero ve un libro y sale corriendo. Pues Julio Anguita nos ha dejado ante una casta de políticos incultos e ignorantes. Julio Anguita nos ha dejado ante una casta de políticos vividores. Ya os dije que Julio Anguita no aprovechó su puesto en la alcaldía de Córdoba para enriquecerse, ni su escaño en el Parlamento español para hacer fortuna. E incluso renunció a su pensión vitalicia y se conformó con su paga, con su pensión de maestro. Y Julio Anguita nos ha dejado huérfanos ante una casta de políticos corruptos. Julio Anguita decía: los cordobeses pueden acusarme de muchas barbaridades, pero nunca de ladrón, porque donde yo estuve nunca hubo corrupción. Descanse en paz, Julio Anguita, descanse en paz el Califa Rojo. Julio Anguita, el Califa Rojo, el Califa obrero. Julio Anguita, el Califa del pueblo. Julio Anguita, el Califa ilustrado que amaba los libros. Julio Anguita, el último califa de Córdoba, que hizo de la mezquita catedral patrimonio cultural de la humanidad.